Hola, soy Gwen y esto es otro video más. Ya no será Gwen Artitarot, simplemente será Wendy Amariz. Sí, seguiré haciendo tarot, sí, seguiré haciendo vlogs, pero quiero implementar este nuevo año, que por cierto, feliz año atrasado, em, una nueva forma de compartirme. No solamente desde el tarot, sino desde todo lo que hago. Yo soy actriz, soy artista gráfica, soy emprendedora en muchos aspectos. Tengo mi página de tarot donde pueden consultarme. Em, y también me quiero mover más dentro de la actuación, así que ya lo hago desde el teatro, pero quiero implementar otras formas de trabajar mi profesión. Y por eso esto también es una forma de compartirme con el mundo y compartirle al mundo un poquito de lo que soy y cómo tal vez a partir de mis experiencias aprendan, se diviertan em, o se entretengan. Entonces, bueno, este video todavía no sé cómo se va a llamar. Es como un 50 cosas sobre mí, pero no son 50 cosas, son algunas cosas sobre mí para que si encuentras este canal tengas como una noción de quién carajo es esa muchacha aparecida ahí. Entonces hice unas preguntas que me inspiré en otras personas, en ChatGPT, Pinterest, como mis fuentes de información. Y también construí unas a partir de cosas que me gustaría que supieran de mí. Entonces, vamos. ¿De dónde viene la información que sé o que comparto en mi canal? Si es de tipo espiritual, muchas cosas son productos de mis canalizaciones, de información que he investigado, he leído de diversas fuentes. Puede ser que mucho de lo que leo ahora mismo creo que he compartido anteriormente que estoy leyéndome el material de la ley del uno, que es bastante extenso y complejo. De hecho, es una cosa que más adelante quiero compartirles más a profundidad. Ahí estoy pensando en un contenido. También de la vida, no sé, cosas que vivo. ¿De dónde vienes? O bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de Barranquilla, de la costa atlántica. ¿Cómo influyó eso? Uy, marica. Nada más en cómo me expreso. Bueno, no hablo. Muchas personas se cuestionan, me preguntan, ay, que tú eres costeña. Personas que no me conocen, no. Me preguntan si soy costeña, pero nunca me han preguntado si soy costeña. De hecho, me preguntan si soy de Venezuela. Y yo digo, ¿razón de qué? Yo, Venezuela. No, nada personal contra las personas de Venezuela, claro. Solo que siento que no son el mismo tono que utilizo. Incluso tal vez, porque estoy aquí en YouTube, soy más medida. Pero parte de mi forma de hablar, ¿no? Siento que es muy propio de mi ciudad. ¿Cómo más ha influido? Es que diría que Barranquilla ha influido mucho en lo que soy, que son de formas, digamos que, o sea, yo nací, toda la vida he vivido aquí. Yo a Barranquilla la conozco casi como la palma de esta mano. Digo casi, porque hay zonas que definitivamente no conozco, pero gran parte de Barranquilla la conozco mucho. Es que hace parte de mi cultura. La naturaleza es algo
que ha influido mucho en mí y en mi creación artística, en mi teatro, influye mucho de lo que vengo, de lo que veo, porque es que igualmente aquí en la ciudad de donde soy está el carnaval, que es el carnaval de Barranquilla, y a nosotros desde niños, tipo, hay una hormiguita, hormiga, no, yo estoy trabajando, bueno, este, volviendo acá, desde muy chiquitos a nosotros lo primero que nos ponen a hacer es aprender mapalé o cosas así. Tipo, pero mira que curiosamente yo no soy muy bailarina. Es que no diría que es como un rechazo a mis raíces, porque pues a la larga mis raíces son parte de lo que soy. O sea, de por sí yo soy morena, tengo mi madre es de tez blanca, mi papá es una persona negra. Podría decirse que soy afro, no soy afro, y es algo muy propio de mi ciudad, esa mezcla cultural de dónde eres. Creo que tal vez por eso es que yo misma soy como una mezcla de muchas cosas de lo que he adquirido a lo largo de la vida, pero también es precisamente porque en mi ciudad, digo mi país, en mi ciudad las personas tienden a tomar cosas y las hacen propias de una forma bonita, como de, le dan su toque y eso lo convierte en suyo. Diría que eso es algo muy propio de mi ciudad, porque mi ciudad es una ciudad que ha llegado mucho extranjero, que tal vez en muchas ciudades eso sucede, pero al ser Barranquilla uno de los primeros puertos de Colombia, eso tipo llegaron alemanes, estadounidenses y gran parte de la ciudad, digamos la zona norte, fue construida a partir por personas extranjeras, ¿no? Todo eso es una mezcla cultural muy grande que de alguna manera sí ha influido mucho en mis creaciones y en quién yo soy. Soy un poco de todo. ¿Qué tipo de formación recibiste y cómo marcó tu forma de ver el mundo? ¿Y yo por qué me pongo esas preguntas tan tensas? Bueno, vamos a hacerlo. Yo recibí una educación un poco mezcla de muchas cosas espirituales. Mis padres, bueno, mi madre era evangélica cristiana y mi educación mayormente fue evangélica cristiana y también recibí educación católica porque asistí a colegio católico como de quinto a décimo año más o menos. Influenció mucho porque de alguna manera en mí siempre hubo desde muy pequeña esa noción de religión, de un Dios, de toda la doctrina, todo eso estuvo como muy marcado a lo largo de mi vida. Y también esa búsqueda constante por encontrar a Dios en las cosas, en mí, en la gente. Creo que de alguna forma fue algo que de muy pequeña lo tuve. Más bien no era tan consciente de eso y ahora que soy adulta me doy cuenta de que todo el tiempo estuve buscando a Dios en diferentes fuentes espirituales, ¿no? Como la religión cristiana, la religión católica. Siempre fui muy abierta a la información de diferentes religiones, como la de los testigos de Jehová, que son, bueno, para muchas personas es considerada una secta, para otros es una religión, cada quien, ¿no? Por un tiempo fui agnóstica, hasta que tuve mi propio despertar espiritual. Más bien, primero tuve mi despertar de conciencia, donde empecé a hacer conciencia de todas las cosas que se mueven en el mundo a nivel espiritual, mágico, em, un despertar de conciencia, ¿no? Y ya posteriormente a eso, cuando yo creí que ya estaba ya despertica, tuve mi despertar espiritual a partir de experiencias psicodélicas con sustancias que no voy a mencionar porque pienso que es algo como muy privado y vi cosas.
vi muchas cosas. Yo vi una cosa fractal que parecía como un ángel. Nosotros decíamos, oh por Dios, esto es un ángel. Yo decía que era un arcángel. Nuestro padre, una cosa súper loca. Pero me hicieron cuestionar muchos aspectos de la vida, ¿no? También me acuerdo que hubo uno de esos viajes en que vi como la realidad se ponía todo en colorcitos y veía números como en la Matrix. Una cosa loquísima, hermano. Yo sentía que me hablaba Dios. Y a partir de esas experiencias, ya aquí entre nos, pasó, ya yo conscientemente ahora puedo hablar de eso, y es que eso me sobreactivó chakras superiores, ¿no? Cuando tú consumes ciertas sustancias, los chakras superiores sí tienden a activarse más, sobre todo el tercer ojo y la corona. Y por eso percibía como tantas cosas. Yo canalizaba mucha información sin contexto, sin entenderla. Y de hecho, ahí lo tengo. Algunos le he revisitado, pero hay material que todavía no estoy lista para compartir porque siento que es muy complejo y todavía yo misma no lo entiendo. Eh, y es que en mi caso es que yo lo veo. Cuando yo empiezo, bueno, a partir de eso, digo, se me activaron full los chakras superiores y yo diría que ya los tenía activos, solo que todo el mundo los tiene activos, ¿no? Pero como que se me bloquearon. Y fue como que me empezaron a desarrollar otros dones. Porque anteriormente a eso, cuando tuve mi primer despertar de conciencia, empecé a hacer conciencia de cosas como el tarot, herramientas de sanación, el trabajo interno, todas estas cosas. Em, y posteriormente a eso que tuve mi despertar espiritual, anteriormente a eso ya yo había empezado a desarrollar una evidencia y empezar a recordar vidas pasadas, cosas por el estilo, y he recordado muchísimas vidas pasadas. Y poco a poco estoy como depurando cosas que en ese momento yo practicaba una cosa que se le llama magia del caos. Entonces digamos que toda esa información que yo recibía era muy caótica y simplemente no es sano. No es sano. Yo ahora mismo considero que la información debe tener un orden. Cuando vayas a canalizar una información, si eres alguien que canaliza, debes ser directo y decir, quiero saber esto o sobre esto, y pedir una dirección divina. Porque sí es cierto que cuando eres altamente psíquico, muchas entidades del astral se aprovechan de eso para confundirte, enviarte confusión, alimentarse de esa energía. Y eso es precisamente lo que me pasó a mí en mi momento de despertar espiritual, porque en mi despertar espiritual empecé a recibir ataques de entidades que me hablaban, me susurraban, yo escuchaba voces. Marica, yo juraba que yo tenía esquizofrenia y simplemente no era tan consciente, o más bien lo intuía, pero era como un entorno en el que mm, si yo decía en voz alta estoy escuchando voces, van a pensar que estoy loca. Todavía escucho voces, pero mm, solamente en espacios específicos, y por eso sé que es clariaudiencia. Después si quieren puedo hacer un video sobre dones espirituales. Déjenme comentarios si quieren que lo haga, pues para personas que de pronto tal vez estén despertando dones o simplemente estén sintiendo cosas y no sepan qué es. Tal vez mi experiencia les pueda ayudar. Pero bueno, empecé a despertar clariaudiencia, la evidencia se me puso loca, 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 de que yo empezaba a mirar cosas de futuros distópicos y cosas así. Y era una mezcla, y es que yo me he dado cuenta que la ansiedad es muy propia de las personas videntes que no tienen un manejo de ese don, o que nunca hacen nada para enraizarse o manejar eso. Y en esa época pues, yo no lo hacía, no hacía nada, simplemente era y ya. Eso me generaba mucho caos mental, mucha ansiedad. Me detectaron, bueno, me diagnosticaron ansiedad generalizada, una cantidad de diagnósticos ahí, todos, como que ninguno fue de esquizofrenia, no daba el perfil. Y fue cuando dije, ay, marica,
si hay algo aquí, ¿no? Incluso hubo una época, bueno, ya después cuento eso. Se me despertaron los dones, las voces que escuchaba eran entidades del bajo astral, cosas así, eh, alimentándose de mí. Y yo no sabía, todavía peleo con eso. Uy, eso es una cosa que yo les digo, eso, poner barreras energéticas para mantener eso alejado es una constante en mi vida. Aprendí gracias a eso a poner esos límites, ¿no? Pero bueno, creo que todo eso eso hace parte de la formación, ¿no? Que recibí a partir de mis propias experiencias y de tener que estudiar eh, en YouTube, como muchos podcasts, información, y así fue como llegué a materiales como el de la ley del uno, o también a partir del material de la bruja filosófica me ayudó muchísimo a traer como más balance y a entender qué me estaba pasando. Definitivamente inmensamente agradecida con ese tipo de material, así muchos otros. Ahora mismo no los tengo en la mente, tal vez más adelante pueda ir compartiendo un poco de eso, ¿no? Y fue como que lo que me ayudó a entender qué me estaba pasando y todavía no, son cosas realmente que me empezaron a suceder como a los 28 años, así que para ser completamente honesta, no podría decir que tengo un completo control de mis dones porque está fresquito. Hay personas que nacen con eso y con toda la vida lo aprenden a controlar. Yo soy pollita en eso, no estoy aprendiendo todavía. Pero en mi proceso pues comparto un poco de esto, tal vez a alguien le pueda funcionar. Entonces, bueno, mira, experiencias con dones antes y ahora. En la infancia yo no recuerdo haber presentado dones tipo, pero fíjense que ahora que soy adulta, como que sí un poco, porque me acuerdo que a mí de niña, pasa que a mí me pasaba que cuando yo estaba chiquita, yo antes de dormir veía cosas como, como monstruos, cosas oscuras, y de hecho, uy, marica, me daba miedo dormir, a mí me daba mucho miedo dormir. Y a partir de eso fue como que mis primeras conexiones, como quien dice, con la oración, porque mi mamá me decía, ora para que puedas dormir. Y, y me enseñó como una oración, un pasaje de la Biblia, y eso me ayudaba a dormir. Ahora ya no, ahora no es tan sencillo, porque de alguna forma he adquirido conciencia de muchas cosas y a veces no siento que algo tan simple, o tal vez no es que no porque sea simple, sino porque no conecto con algunas creencias y ya no podría funcionar porque yo no creo ya en eso. Entonces, esa oración ya no me sirve. Tengo que crear yo una antes de dormir, ¿no? Pero el punto es que cuando era niña veía muchas entidades que como cosas feas y también me acuerdo, y eso todavía me pasa, o sea, muchas veces cuando estoy quedándome en ese punto de gnosis, como entre despierto y dormida, es cuando veo las cosas, como cuando, como que mi tercer ojo está como más espabilado, no sé, y veo muchas cosas, puedo percibir qué entidades hay en el entorno, verlas, ¿no? Porque ya, tipo, desarrollé clarisintiencia y puedo percibirlas, tipo, sé que hay una vaina o algo así. A veces de la protección casi no estoy pendiente porque trato de generar una protección lo suficiente como para que esté en un espacio meramente alejado de mí, porque sí he presentado eh, acoso por entidades fantasmales. Suena raro. En algún momento les compartiré las experiencias. Pero bueno, de pronto en el podcast de Sisigia, más adelante comparta esto. Pero bien, estas cosas de sentir cosas, no, cuando era niña no. Sí veía, pero no era consciente de eso. Sabía cosas de la nada, fíjate.
Eso se le llama, sé que se le llama clarisintiencia, no, clarisintiencia no, no sé si es clarisintiencia, pero ese es el de sentir, el percibir. Yo me refiero al clari de sapiencia, en el que sabes porque canalizas. Yo tengo eso y con la adultez se me desarrolló más fuerte. No es como que lo use mucho, pero sé que cuando me pongo, simplemente alguien me pregunta algo y lo sé. Y me pasa también, me pasa mucho que la gente está como que dicen algo y yo, ¿sabían que tal cosa, tal cosa, tal cosa? Yo soy tu amiga, ¿sabías qué? Porque eh, que sé mucha información y a veces ni siquiera es que la sepa, es que simplemente ahí está, tipo, alguien habla de algo y la información sale. Eso es un tipo de clari. Cuando no sabes ni siquiera por qué sabes lo que sabes. Tengo un amigo que también tiene esa clari y fue gracias a él que me di cuenta que la había estado desarrollando. Y es muy interesante, es muy chévere, pero he aprendido como a, no sé si a limitarlas, sino como mantenerlas un poquito más bajo control, porque a veces era como cuando algo es nuevo, es un poco invasivo, estoy tratando de bajarle para poder estar en el aquí y ahora, ¿no? Porque me costaba mucho, antes estaba muy elevada, todavía a veces me voy, claro, hay puros chakras superiores, pero todavía estamos trabajando en eso y trabajando cada día en ser tu mejor versión. ¿En qué momento te cuestionaste la realidad, sentido de las cosas y cómo te afectó? Miren, hubo una persona, es que como una semillita, así como que tic, y fue, yo no creía en la reencarnación, la verdad. No tenía noción de eso. Y una pareja que tuve, que una vez me preguntó, oye, me acuerdo que fue algo así como que, ¿y si las personas son una sola alma que se divide? ¿Y si existen vidas pasadas? Y me empezó a cuestionar cosas, ¿no? Y yo dije, ay, marica. Y la mente me hizo, ¡wow!